No perteneces aquí, sargento. Recoge tus cosas. Le dijeron que abandonara la escuela de tiradores de élite de la Infantería de Marina Española. Demasiado lenta, demasiado callada, no lo suficientemente agresiva. Ella no discutió. Simplemente caminó hasta el campo de tiro de 1.300 metros y disparó 3 tiros que nadie más se había atrevido siquiera a intentar. Entonces lo vieron. Su rifle personal no era de dotación estándar. Estaba grabado con coordenadas de muerte, bajas confirmadas, continentes. Al final, un solo nombre tallado en el acero, Operación Omega Wind. El maestro sargento Dalton palideció. Y de repente, el fantasma que habían descartado se convirtió en la marine que temían. Porque algunas armas no disparan balas, llevan historia. Estamos aquí. Deja un 1 si eres nuevo, o un 2 si has estado con nosotros. Dale like, suscríbete y prepárate para sentirte humilde. El aire en la base Eden era un crisol, denso con el olor a pólvora, sudor y ambición. Para la sargento Scarlett Dana, sin embargo, se sentía menos como un campo de pruebas y más como una asfixia lenta y deliberada. Ella se mantenía rígida en posición de firmes, con su rifle M24 SWS colgado a la espalda, su peso familiar un consuelo frío contra la ansiedad persistente que se había convertido en su compañera constante. A su alrededor, los otros candidatos para el curso de instructor de tiradores de élite del ejército rebosaban de una agresividad abierta, un fuego competitivo que parecía arder con más intensidad cada día que pasaba. Scarlett, con su actitud callada y una quietud casi inquietante, era una anomalía. ¡Hija! El grito rasgó el frío de la mañana, cortesía del maestro sargento Dalton, un hombre cuya voz podía desprender pintura y cuya mirada podía perforar hormigón. Era un veterano de guerra de innumerables despliegues, su rostro un mapa de cicatrices y líneas curtidas por el sol, su reputación como instructor implacable y sin piedad precediéndolo como un trueno. Hoy, su voz tenía un filo particular, una mezcla de frustración y desprecio apenas disimulado. Scarlett giró la cabeza hacia la izquierda, sus ojos del color de un cielo invernal fijándose en los de Dalton. No mostró ningún respingo, ninguna reacción visible, solo un reconocimiento inquebrantable, casi pasivo. Esto, en sí mismo, pareció irritar aún más a Dalton. Reporte, ladró, sus botas crujiendo sobre la grava mientras se acercaba con grandes zancadas, su sombra cayendo sobre ella como un sudario. Sargento Donna, reportando, maestro sargento, respondió ella, su voz equilibrada, desprovista de inflexión. Era la misma voz que, durante semanas, había fallado en transmitir la agresividad y urgencia que los instructores demandaban sin descanso. Dalton se detuvo a centímetros de ella, su aliento oliendo faintly a café rancio, la frustración inundando su rostro. Donna, te hemos observado durante semanas, y francamente, no lo estamos viendo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, una acusación pesada. Eres demasiado callada, demasiado reservada. Esto no es una biblioteca, sargento. Esto es un curso de tiradores de élite. Exige iniciativa, exige instinto asesino, y tú, Donna, simplemente no lo tienes. Las palabras eran un estribillo familiar, no lo suficientemente agresiva, demasiado lenta, no una de nosotros. Habían sido susurradas en los comedores, gritadas en el campo de tiro, garabateadas en sus formularios de evaluación como una pesadilla recurrente. Cada día, Scarlett había intentado ajustarse, forzarse a encajar en el molde que tanto deseaban que llenara. Se había exigido físicamente, dominando cada ejercicio, cada pista de obstáculos, cada concepto teórico. Sus puntuaciones en adquisición de objetivos, cálculos de viento y camuflaje eran consistentemente entre las más altas del grupo, pero lo intangible, el instinto asesino, seguía siendo elusivo a sus ojos. Dalton gesticuló vagamente hacia el amplio campo de tiro bañado por el sol, donde otros candidatos ya ejecutaban ejercicios de fuego rápido, el ritmo staccato de sus disparos un testimonio de su aparente preparación. Mira a tu alrededor, Donna. ¿Ves ese fuego, esa determinación? Te falta. Te mueves como un fantasma, sí, pero no como un depredador, más como una sombra. Escupió la última palabra como si fuera un sabor amargo en su boca.
Scarlett permaneció en silencio. ¿Qué había que decir? Discutir sería traicionar la esencia misma de su entrenamiento, revelar una fuerza oculta que, en este entorno, sería completamente incomprendida. Su fuerza no estaba en la agresividad abierta, sino en una paciencia casi sobrenatural, una quietud profunda que le permitía fundirse perfectamente con su entorno, convertirse, en esencia, en invisible. Esto era un concepto completamente ajeno al currículo de la base Eden, que favorecía las demostraciones abiertas de dominio y velocidad. No estás respondiendo, sargento, presionó Dalton, sus ojos entrecerrándose, buscando una grieta en su fachada impasible. ¿Ninguna excusa, ninguna protesta? No, maestro sargento, respondió Scarlett, su mirada firme. Entiendo los parámetros del curso. Dalton dejó escapar un suspiro frustrado, pasando una mano por su cabello corto. Bien. Bueno, eso lo hace más fácil, ¿verdad? Metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. Tu evaluación está completa. A partir de las 0900 horas, Sargento Donna, estás formalmente retirada del curso de instructor de tiradores de élite del ejército. Debes reportarte a suministros para entregar tu equipo, luego procesar tu salida a través de administración. Limpia tu litera. Has terminado. Las palabras, aunque anticipadas, aún golpearon con la fuerza contundente de un golpe físico. Un leve temblor recorrió a Scarlett, apenas perceptible. No era desesperación, sino una aceptación callada, casi melancólica. Lo había sabido, en lo profundo, que esto era inevitable. Su conjunto único de habilidades, perfeccionado en las sombras, simplemente no estaba diseñado para el foco de la base Eden. Entendido, maestro sargento, afirmó, su voz aún equilibrada, sin traicionar la tormenta interior. Saludó con precisión, su mano un plano perfecto e inmóvil contra su ceja. Dalton devolvió el saludo, su expresión aún una mezcla de decepción y alivio. Despedida, sargento. Scarlett ejecutó un giro brusco y comenzó a caminar, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Su paso era uniforme, sus hombros erguidos, sin traicionar nada de la tormenta interna. No miró atrás. No tenía sentido. El camino a su litera fue corto, pero se sintió como una marcha a través de un vasto paisaje desolado. Los barracones, usualmente bulliciosos con la camaradería y tensión de los candidatos, se sentían inquietantemente tranquilos. La mayoría estaba fuera en el campo de tiro, inmersos en los mismos ejercicios que ahora le estaban prohibidos. Dentro, su litera pequeña y espartana estaba exactamente como la había dejado, una cama hecha con precisión, un baúl a sus pies, y su rifle personal, meticulosamente limpiado y mantenido, apoyado con cuidado en su soporte junto a la pared. Este M24 no era de dotación estándar para el curso. Era su arma personal, modificada y calibrada según sus especificaciones exactas. Era una extensión de sí misma, un compañero silencioso en innumerables misiones invisibles. Comenzó a empacar. Cada ítem era doblado con precisión, colocado con cuidado en su bolsa de lona, sus uniformes de combate, su equipo de campo, sus efectos personales pequeños, una fotografía desgastada de una cadena montañosa, un sencillo medallón de plata sin adornos. No había ira, ni amargura, solo un profundo sentido de cierre. Había dado lo mejor de sí según sus reglas. Pero sus reglas no eran las de ella, y su definición de lo mejor era algo que simplemente no podían comprender. Al alcanzar su rifle, un consuelo familiar, sus dedos rozaron el metal frío del montaje del visor. Era un hábito, un gesto casi inconsciente. Pero esta vez, su pulgar se enganchó en algo, una serie de grabados leves, casi invisibles justo debajo del montaje, donde el visor se unía perfectamente al cañón. No eran fácilmente notables, deliberadamente ocultos por el sutil desgaste de años de uso, casi parte de la textura natural del rifle. Se detuvo, su aliento entrecortándose casi imperceptiblemente. No fue una decisión consciente mirar, sino un instinto, un destello de memoria. Sus dedos trazaron las líneas, coordenadas, latitud y longitud, precisas hasta el decimal. Cada conjunto meticulosamente tallado en el metal, docenas de ellos.
Abarcaban continentes, paisajes desérticos áridos, doseles de jungla densa, picos nevados. Cada conjunto de coordenadas representaba un acto único e irrevocable, una misión completada con precisión quirúrgica. Y luego, al final de la larga lista silenciosa, grabado más profundo, más pronunciado que los otros, había una sola palabra. Una palabra que, como pronto descubriría el maestro sargento Dalton, no debería existir en ningún registro público, en ningún rifle no clasificado, Omega Wen. Era un nombre en clave, un susurro espectral de un pasado que no estaba destinado a la luz del día. Un pasado que involucraba operaciones tan clandestinas, tan sensibles, que su mera existencia era negada por los escalones más altos del poder. La operación Omega Wen no era meramente una misión. Era la culminación de una década de asignaciones de cobertura profunda, una serie de hazañas casi míticas de precisión y paciencia que habían redefinido el concepto mismo del enfrentamiento a larga distancia. La mirada de Scarlett se demoró en la palabra por un momento, una sombra fugaz de un recuerdo pasando por sus ojos. Luego, con la misma eficiencia callada con la que había empacado todo lo demás, levantó el rifle. Tenía la intención de quitar el visor y su montaje para limpiar meticulosamente el área, quizás incluso pulir los leves marcas que hablaban de su verdadera historia. Era un hábito profesional, una precaución que siempre había tomado. Almacenaría el visor por separado, listo para el reensamblaje, listo para la próxima misión desconocida. Justo cuando comenzó a desenroscar el primer tornillo de retención en el montaje del visor, la puerta de los barracones crujió al abrirse. «Donna, ¿todavía estás aquí?» La voz del maestro sargento Dalton, sorprendentemente más suave ahora, resonó en la habitación vacía. Había regresado, quizás para asegurarse de que cumpliera con sus órdenes, o quizás, en algún rincón pequeño de su corazón endurecido, para ofrecer una observación final no dicha. Scarlett se congeló, su mano aún en el rifle, su pulgar descansando directamente sobre el grabado de Omega Wen. No había tiempo para ocultarlo. Dalton entró completamente en la litera, sus ojos barriendo la habitación. Vio su bolsa de lona, empacada con precisión, y luego su mirada se posó en Scarlett, sus manos en su rifle. Se acercó, su paso más lento, menos confrontacional que antes. «Solo asegurándome de que estés empacando», dijo, su voz casi conversacional. No quería malentendidos. Se detuvo a unos metros, sus ojos ahora fijos en el rifle en sus manos. Notó la forma en que lo sostenía, no como una herramienta, sino como una extensión de su propio ser. Había una reverencia en su toque, una familiaridad que hablaba de innumerables horas, innumerables enfrentamientos. Sus ojos se desviaron a sus manos, luego al área justo debajo del montaje del visor. Su ceño se frunció ligeramente. No estaba buscando grabados, no conscientemente. Simplemente observaba una vida de experiencia militar haciéndolo notar cada detalle. Pero luego su mirada se enganchó en algo, las leves líneas irregulares. Se inclinó, un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Qué es eso ahí, Donna?», preguntó, su voz perdiendo algo de su suavidad anterior, reemplazada por una sospecha naciente. Extendió la mano, su dedo casi tocando el metal. Scarlett no respondió inmediatamente. Su mano se apretó instintivamente alrededor del rifle. Los ojos de Dalton se agudizaron. Vio las coordenadas primero, un revoltijo de números y letras, aparentemente aleatorio, pero demasiado preciso, demasiado uniforme para ser accidental. Era un tirador de élite, un instructor. Sabía cómo se veían las coordenadas, pero estas eran extensas. Y luego su mirada se fijó en la palabra final, innegable, Omega Wen. Las dos palabras lo golpearon como un rayo. Su rostro, usualmente bronceado y curtido, se desangró de color, volviéndose un pálido enfermizo. Sus ojos, normalmente duros e inquebrantables, se abrieron en una mezcla de shock y horror naciente. Conocía ese nombre, no de registros oficiales, no de informes clasificados a los que alguna vez hubiera tenido acceso, sino de los susurros entre los verdaderamente élite, los susurros que hablaban de fantasmas y leyendas, de disparos imposibles tomados en circunstancias imposibles. Omega Wen no era una misión. Era un mito,
una historia de fantasmas contada en tonos bajos alrededor de fogatas en Afganistán e Irak, un cuento de advertencia de un operativo de precisión tan más allá del entendimiento convencional de un tirador de élite que rozaba lo sobrenatural. Dalton retrocedió ligeramente, como si el rifle mismo lo hubiera quemado, su mano cayó, temblando, sus ojos, aún abiertos, saltando del grabado al rostro impasible de Scarlett, luego de vuelta al rifle, como tratando de reconciliar los dos. El quieto, casi manso sargento Donna, que acababa de ser despedido por falta de agresividad, sostenía un rifle grabado con lo imposible. No, respiró, la palabra apenas un susurro, un sonido de profunda incredulidad. Su mente corría, uniendo piezas desesperadas de información, la mirada inquebrantable, la paciencia casi inhumana, las puntuaciones consistentes y perfectas a pesar de su falta de fuego abierto. No era una falta de agresividad. Era un tipo diferente de agresividad, una precisión más fría, más letal nacida del control absoluto. Scarlett, sintiendo el cambio, la repentina realización sísmica amaneciendo en el rostro de Dalton, simplemente cerró su mano más firmemente alrededor del rifle. No ofreció explicación, ni negación, ni afirmación. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. Dalton dio un paso atrás, luego otro, sus ojos nunca dejando el rifle. Parecía completamente desconcertado, como si hubiera tropezado con un secreto que desafiaba toda lógica, todo entrenamiento. La había despedido. La había llamado no una de nosotros. Y ahora se daba cuenta de que ella era nosotros de una manera que apenas podía comprender. Un nivel de nosotros que existía en las sombras más allá de su autorización operativa. Maestro sargento, la voz de Scarlett era suave, cortando el silencio repentino y asfixiante. ¿Hay algo más? Dalton tragó con dificultad, su garganta seca. No. No, Donna. Estás despedida. Su voz era apenas audible, un contraste marcado con sus comandos atronadores anteriores. Ya no era el instructor dominante. Era un hombre completamente desconcertado, un veterano de guerra confrontado con una verdad que destrozaba su comprensión del mundo. Se giró lentamente, sus movimientos casi robóticos, y salió de la litera, dejando la puerta entreabierta. Scarlett lo vio irse, luego miró de vuelta al rifle. Sabía lo que esto significaba. La palabra Omega Wind era un cable trampa. Una vez vista, no podía ser no vista. Los engranajes de una máquina mucho más grande, mucho más poderosa, acababan de comenzar a girar. Terminó de empacar su rifle, colocándolo con cuidado en su estuche rígido, los grabados ahora ocultos a la vista. Luego colgó su bolsa de lona sobre su hombro. Salió de los barracones, pasando por los terrenos de desfile silenciosos y desiertos, hacia el edificio administrativo. Sus pasos eran deliberados, sin prisa. No hubo protesta, ni argumento, solo una partida callada. Pero detrás de escena, lejos de los polvorientos campos de entrenamiento de la base Eden, una tormenta estaba comenzando a formarse. La alerta de bandera roja acababa de activarse, gritando a través de canales seguros, resonando en las oficinas silenciadas del Comando de Operaciones Especiales Conjunto. Un nombre, una leyenda, un fantasma de las sombras acababa de ser revelado inadvertidamente, y el mundo estaba a punto de darse cuenta de que la sargento Scarlett Dunham no dejaba la base Eden porque le faltara habilidad. La dejaba porque su verdadero propósito estaba a punto de encontrarla. La tormenta había comenzado. El edificio administrativo en la base Eden era una estructura drab y utilitaria, todas paredes beige e iluminación fluorescente, diseñada para la función sobre la forma. Era el corazón burocrático de la base, donde las carreras se forjaban y, como Scarlett estaba experimentando actualmente, se terminaban en silencio. Se sentó en una silla de plástico dura en el área de espera, su bolsa de lona y estuche de rifle a su lado, el zumbido sutil de la unidad de aire acondicionado haciendo poco para enmascarar el tecleo de teclados y los murmullos amortiguados detrás de particiones de vidrio esmerilado. Sus papeles de retiro yacían en el mostrador, aguardando firmas finales. El empleado, un joven soldado de primera clase con un bigote excesivamente entusiasta, parecía ajeno al drama callado que se desarrollaba ante él.
Estaba reorganizando papeles diligentemente, ocasionalmente mirándola con una expresión fugaz que podría haber sido lástima o quizás solo aburrimiento. Scarlett sentía un extraño sentido de detachment. Estaba físicamente presente, pero su mente ya estaba en otro lugar, procesando las implicaciones del descubrimiento de Dalton. El grabado de Omega Wend era un faro, una señal que no había entendido transmitir. Conocía los protocolos. Una vez que tal identificador era avistado por personal no autorizado, una reacción en cadena inevitablemente seguiría. El silencio del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, o más bien la falta de acción abierta inmediata, era más inquietante que cualquier confrontación inmediata. Sugería que una danza delicada y de alto riesgo ya estaba en marcha detrás de escena. Miró su reloj, 10:15 de la mañana. Justo una hora había pasado desde la partida de Dalton con el rostro pálido de su litera. Una hora era más que suficiente para establecer una línea segura, para que mensajes encriptados volaran, para que autorizaciones de alto nivel se verificaran y reverificaran. La calma antes de la tormenta era casi palpable. De repente, una voz cortó el zumbido monótono de la oficina. «Sargento Donna». Scarlett levantó la vista. Era el joven soldado de primera clase. «Sus papeles están casi listos. Solo necesito una firma final del ayudante del oficial al mando». Gesticuló vagamente hacia una puerta cerrada al final del pasillo. No debería tardar mucho. Ella asintió, un reconocimiento silencioso. Había esperado ser procesada rápidamente, discretamente. El sistema, una vez que decidía que un candidato era inadecuado, era notablemente eficiente en su expulsión. Pero mientras se sentaba allí, un pensamiento comenzó a solidificarse en su mente, un susurro de defiance contra la acusación no dicha de inadecuacy. La habían juzgado basada en sus criterios limitados, en una comprensión superficial de lo que realmente era un tirador de élite. La habían descartado como no lo suficientemente agresiva, demasiado lenta. Había partido sin protestar, cumpliendo sus expectativas de una salida callada y complaciente. Pero ¿y si? ¿Y si ofrecía una demostración final, no invitada, no de agresividad, sino de precisión, no de velocidad, sino de control, una refutación silenciosa a su despido? Era un riesgo, una indulgencia, pero una que se sentía extrañamente necesaria, una recuperación callada de su identidad, aunque solo para sí misma. Su mirada se desvió a su estuche de rifle, el M24. La llamaba, un peso familiar, una promesa de diálogo silencioso. El pensamiento era audaz, quizás incluso imprudente profesionalmente, pero resonaba profundamente en ella. Se levantó lentamente, sus movimientos sin prisa. El soldado de primera clase levantó la vista, startled. «Sargento, ¿está todo bien?» «Sí, soldado», respondió Scarlett, su voz calmada. «Solo necesito estirar las piernas. Volveré en breve». Antes de que el soldado de primera clase pudiera objetar, ella recogió su estuche de rifle y bolsa de lona. Caminó deliberadamente hacia la salida, sus pasos firmes y resueltos. El soldado de primera clase la vio irse, una expresión confundida en su rostro, pero no ofreció desafío. Después de todo, ya estaba despedida, esencialmente una civil esperando el papeleo final. En lugar de girar a la izquierda hacia la puerta principal, Scarlett giró a la derecha, dirigiéndose hacia el sonido distante de disparos que marcaba los campos de entrenamiento más grandes y expansivos. Sabía exactamente a qué campo se dirigía, el de 1.300 metros, una distancia considerada desafiante incluso para el tirador más experimentado en la base Eden. A menudo estaba desierto, usado solo para ejercicios especializados de larga distancia o intentos de calificación por los instructores más élite. El sol golpeaba, convirtiendo el camino polvoriento en un espejismo tembloroso. Caminaba con propósito, el peso familiar de su equipo una carga reconfortante. Pasó por campos más pequeños donde reclutas aún practicaban tiro básico, el aire lleno del crujido agudo de rondas de 5.56. Ignoró las miradas curiosas, sus ojos fijos en el horizonte, en el distante poste que marcaba el final del campo de 1.300 metros.
Cuando llegó, el campo estaba indeed vacío, un tramo largo y plano de tierra salpicado de varios objetivos emergentes a diferentes distancias. El viento, una brisa cruzada gentil pero consistente, susurraba a través del matorral escaso, llevando el leve olor a hierba seca y diésel distante. Scarlett encontró un punto de tiro vacío, bien alejado de cualquier interferencia potencial. Dejó su bolsa de lona, luego abrió el estuche de su rifle. Con facilidad practicada, ensambló su M24, atornillando el visor de vuelta en su montaje, verificando el retículo, asegurándose de que todo estuviera perfectamente alineado. Sus movimientos eran económicos, fluidos, nacidos de años de memoria muscular. No había prisa, solo precisión. Sacó un pequeño cuaderno desgastado y un lápiz de un bolsillo en su estuche de rifle. Dentro estaban sus hojas de datos personales, información balística meticulosamente registrada para su rifle específico, munición y diversas condiciones ambientales. Cruzó referencias con la velocidad actual del viento, temperatura y humedad, haciendo unos cálculos rápidos. El objetivo distante era una silueta estándar de humano en placa de acero, brillando faintly en la luz del sol a la marca de 1.300 metros. Era un objetivo que, notó, parecía intacto, sin marcas para el día. Se acomodó en posición prona, su cuerpo hundiéndose en la tierra, convirtiéndose en uno con el terreno. El rifle se sentía natural, una extensión de su brazo, de su ojo. Su respiración se profundizó, ralentizándose, volviéndose casi imperceptible. Su ritmo cardíaco, que había estado elevado por la caminata, comenzó a estabilizarse, luego a bajar, hasta que fue un pulso rítmico y calmado. El mundo se redujo al visor, al objetivo, al balanceo casi imperceptible de la cruz en la brisa gentil. No se apresuró. Esperó el momento perfecto, el cambio sutil en el viento, para que su propio cuerpo se alineara perfectamente. Su mente, un lienzo en blanco, salvó por el objetivo. Horas de entrenamiento, años de misiones silenciosas, todo culminando en este acto único y no invitado de Defiance. El primer disparo fue limpio, un impacto perfecto. El objetivo de acero, aunque diminuto a esa distancia, resonó con el impacto. No se movió. Mantuvo su posición, observando el impacto, sintiendo el retroceso sutil, analizando los datos. Otra respiración, otro momento de quietud absoluta, otro impacto perfecto. 2 de 2. Hizo una pausa, sus ojos aún pegados al visor, su mente calmada y clara. Esto no era sobreprobarse a ellos, no realmente. Era sobreprobarse a sí misma, una afirmación callada de su propia verdad. 3 impactos perfectos, todos en el mismo objetivo, todos en un agrupamiento apretado que, a 1.300 metros, desafiaba las expectativas convencionales. El sonido del tercer impacto flotó en el aire, una declaración silenciosa de maestría. Scarlett rompió lentamente su posición, sus músculos fluidos, sin quejas. Descargó cuidadosamente el rifle, colocándolo de vuelta en su estuche. Había usado solo 3 rondas para hablar una verdad que ninguna palabra podía transmitir. Mientras se ponía de pie, sacudiendo el polvo de sus fatigas, oyó el sonido distante de un vehículo, un motor aproximándose rápidamente. Se giró, sus ojos escaneando el horizonte. Panacio de gubernamental negro, elegante y sin marcas, avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra hacia el campo de 1.300 metros, levantando una cola de gallo de polvo. No era cualquier vehículo. Era un vehículo del Comando de Operaciones Especiales Conjunto. Reconoció la marca, las ventanas tintadas, la sutil matriz de antenas. Al mismo tiempo, de vuelta en el edificio administrativo, el maestro sargento Dalton, aún tambaleándose por su descubrimiento, acababa de concluir una llamada telefónica intensa y en voz baja. Su rostro aún estaba pálido, su ceño fruncido en una profunda ansiedad. Había llamado a su viejo contacto, un suboficial de alto rango en quien confiaba dentro del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, y relatado su encuentro extraño, describiendo cuidadosamente el grabado que había visto. La respuesta había sido inmediata, urgente y aterrorizantemente clara. ¿Está seguro de ese nombre, Dalton?
Omega Wen, había preguntado la voz al otro lado, su tono una mezcla de incredulidad y alarma creciente. Lo vi con mis propios ojos, había insistido Dalton, su voz en voz baja, en el M24 personal de Donna. Había habido un largo silencio escalofriante. Entonces quédate donde estás, Dalton. No te acerques a ella. No interactúes. No hables con nadie sobre esto. Estamos enviando a alguien. Y luego la línea se había cortado. Justo cuando Dalton procesaba la gravedad absoluta de esa orden, un joven soldado irrumpió en la oficina administrativa, sus ojos abiertos en una mezcla de excitación y miedo. Maestro sargento, no lo va a creer. Alguien acaba de acertar al objetivo de 1.300 metros 3 veces. Agrupamiento perfecto. Nadie lo ha tocado todo el día. La sangre de Dalton se heló, el objetivo de 1.300 metros, y Donna estaba estirando las piernas con su estuche de rifle. Una realización aterradora amaneció en él. No estaba simplemente yéndose. Estaba haciendo una declaración que, combinada con el grabado, pintaba un cuadro mucho más grandioso y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Miró alrededor salvajemente. ¿Dónde está ahora? Aún está allá afuera, señor, en el campo. Dalton no esperó. Corrió fuera del edificio administrativo, ignorando las miradas desconcertadas del otro personal. Necesitaba llegar a ella. Necesitaba entender y necesitaba confirmar lo imposible. Llegó al campo de 1.300 metros justo cuando el SUV negro chirrió hasta detenerse a unas docenas de metros de Scarlett. La puerta del lado del conductor se abrió de golpe y un hombre alto, impecablemente vestido en uniforme, emergió. El coronel Granger, un hombre que llevaba peso, un hombre cuya reputación como oficial del Comando de Operaciones Especiales Conjunto del más alto calibre era susurrada con reverencia. Dalton solo lo había visto en informes clasificados, nunca en persona, y estaba aquí por Scarlett Donna. Dalton patinó hasta detenerse, su pecho agitado, sus ojos abiertos mientras absorbía la escena. Scarlett estaba calmada, su estuche de rifle cerrado a su lado, una imagen de compostura callada. Granger, su rostro ilegible, se acercaba a ella, su mirada intensa. Sargento Donna, la voz de Granger era profunda, autoritaria, pero contenía un tono subyacente de respeto que Dalton nunca había oído dirigido a un suboficial junior. Parece que tenemos una situación. Scarlett simplemente asintió, su expresión plácida. El coronel Granger no perdió tiempo. Miró el estuche de rifle, luego de vuelta a Scarlett. Maestro sargento Dalton, supongo. Sus ojos parpadearon hacia Dalton, una mirada breve y evaluadora que parecía absorber su rostro pálido y su demeanor agitado. Señor, Dalton se cuadró, su voz tensa. Maestro sargento Dalton, reportando como ordenado. Señor, yo, vi el grabado, señor, soltó, incapaz de contener el shock y la revelación. Granger asintió lentamente, un reconocimiento sombrío. Sí, maestro sargento, estamos al tanto. Luego volvió su atención completa a Scarlett. Sargento Donna. La operación Omega Wind es una operación negra altamente clasificada, nivel 5. Su existencia es oficialmente negable. El hecho de que un individuo no autorizado haya visto su identificador en su arma personal es problemático. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Dalton sintió un dread frío asentarse en su estómago. ¿Problemático? Eso era un eufemismo. Esto era una brecha de seguridad nacional. Sin embargo, continuó Granger, su voz suavizándose casi imperceptiblemente mientras miraba a Scarlett, parece que las circunstancias de su descubrimiento fueron accidentales y quizás serendípitas. Miró al objetivo de 1.300 metros, los 3 impactos perfectos claramente visibles a través de sus binoculares. Aún disparas, veo. Cuando es necesario, señor, respondió Scarlett, su voz calmada. Granger asintió. En efecto, necesario para la próxima generación, parece. Se volvió hacia Dalton, su expresión ahora firme, comandando. Maestro sargento Dalton, tu evaluación de la sargento Donna fue, digamos, incompleta.
La sargento Donna no está aquí para pasar tu curso. Dalton se preparó, esperando un reproche, una acusación. Pero las siguientes palabras de Granger lo golpearon como un golpe físico, una revelación repentina y asombrosa que destrozó toda su comprensión de la situación. Está aquí, declaró el coronel Granger, su voz resonando con autoridad callada, porque es la razón por la que tu curso existe. Está aquí para entrenar a la próxima generación de operativos de precisión. La sargento Scarlett Dana, anunció, su mirada barriendo de Dalton al objetivo distante y de vuelta a Scarlett, es una operativa de precisión de cobertura profunda del orden más alto. Su historia operativa encubierta es extensa y en gran medida sin precedentes. Dalton se quedó allí, completamente sin palabras, su mandíbula caída. La mujer que acababa de despedir, llamada no lo suficientemente agresiva, era una operativa de cobertura profunda, una leyenda susurrada en círculos clasificados. El grabado de Omega Wen no era solo una misión. Era una designación de su rango, su estatus, su habilidad inigualable. El diminer callado que había visto como una debilidad era, de hecho, una parte crucial de su identidad operativa, un fantasma moviéndose invisible, inaudible, golpeando con precisión quirúrgica desde las sombras. Nuestra asignación aquí, continuó Granger, su voz ahora más baja, más confidencial, era originalmente observar, evaluar el currículo actual para identificar candidatos potenciales para otros programas más especializados. El incidente con el grabado, gesticuló hacia el estuche de rifle, simplemente ha acelerado su integración pública en tu programa. Scarlett no ofreció reacción, ni triunfo, ni te lo dije, solo una aceptación callada, casi serena de su nuevo, verdadero rol. Dalton solo podía mirar, su mente tambaleándose. Todas sus nociones preconcebidas, todos sus juicios sobre Scarlett, no eran meramente equivocados. Eran espectacularmente, profundamente, humillantemente erróneos. Había estado tan ciego, tan atrapado en sus propias definiciones rígidas de lo que un tirador de élite debería ser, que había fallado en reconocer al verdadero maestro parado justo frente a él. El coronel Granger dio un paso más cerca de Scarlett, una sonrisa rara, casi imperceptible tocando las comisuras de sus labios. Sargento Donna, tu estatus operativo ha sido reevaluado. Ya no eres una candidata. Efectivo inmediatamente, estás reasignada como instructora invitada para el curso de instructor de tiradores de élite del ejército, reportando directamente a mí para estrategia general y al maestro sargento Dalton para apoyo logístico diario e integración. Miró pointedly a Dalton. ¿Entendido, maestro sargento? Dalton salió de su estupor. Entendido, coronel. Perfectamente entendido, señor. Su voz aún estaba un poco temblorosa, pero el shock inicial daba paso a un no profundo, casi reverente. Granger asintió, luego se volvió hacia Scarlett. Bienvenida, sargento. Parece que la base Eden está a punto de aprender lo que la verdadera precisión parece. Scarlett simplemente dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Sus ojos, aún del color de un cielo invernal, contenían un destello de algo nuevo, no triunfo, sino una anticipación callada. El disparo no invitado había sido disparado. La verdad había sido revelada, y el próximo capítulo de la base Eden y de la sargento Scarlett Dana estaba a punto de comenzar. El fantasma había regresado, no para irse, sino para enseñar. La mañana después del decreto inesperado del coronel Granger colgaba pesada sobre los campos de entrenamiento de tiradores de élite de la base Eden. La noticia, como un incendio forestal, había barrido las filas, transformándose de rumor a hecho confirmado. La sargento Scarlett Dana, la candidata callada despedida por falta de agresividad, era ahora una instructora invitada. La palabra invitada apenas enmascaraba la verdad. Era una imposición directa del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, una figura de autoridad cuya presencia superaba la jerarquía establecida. El maestro sargento Dalton, aún tambaleándose por las revelaciones del día anterior, estaba incómodo junto a la mujer pequeña y discreta que había juzgado con tanta confianza. Su voz usualmente atronadora estaba subyugada, su demeanor una mezcla tensa de deferencia profesional y perplejidad persistente.
Había reunido a los candidatos restantes de tiradores de élite, sus rostros un tableau de confusión, escepticismo y, en algunos casos, burla abierta. El soldado Torres, un recluta arrogante de hombros anchos con una sonrisa perpetuamente burlona, estaba al frente de la fila, sus brazos cruzados, sus ojos entrecerrados hacia Scarlett. Así que esta es nuestra nueva instructora, murmuró, lo suficientemente alto para que sus camaradas lo oyeran, un insulto apenas velado en su tono. Pensé que dijeron que la echaron. Un repo de risitas pasó por un pequeño grupo a su alrededor. Scarlett registró los susurros, las miradas irrespetuosas, el desprecio apenas oculto. No ofreció reacción. Su rostro permaneció una máscara plácida. Esto no era un desafío para ser enfrentado con ira, sino con demostración. Muy bien, escuchen, la voz de Dalton, aunque careciendo de su fuerza usual, logró cortar los murmullos. Se aclaró la garganta. Como sin duda han oído, la sargento Donna asistirá con su instrucción por el resto del curso. Hizo una pausa, una lucha visible por mantener su autoridad. Viene a nosotros con experiencia única. La tratarán con el respeto debido a cualquier instructor. Sus ojos parpadearon hacia Torres, una advertencia en sus profundidades. Torres, sin embargo, permaneció imperturbable, una sonrisa juguetona en sus labios. Creía que Scarlett era un gesto simbólico, un nombramiento político, ciertamente no una experta genuina. Tenía la intención de hacer su tiempo aquí lo más incómodo posible. Scarlett dio un paso adelante, su movimiento tan fluido y callado que parecía simplemente materializarse. Su presencia, aunque físicamente ligera, comandaba una quietud inesperada. Habló, su voz baja, casi conversacional, pero llevaba una autoridad innegable que silenció incluso a Torres. Buenos días, candidatos, comenzó, su mirada barriendo cada rostro. Demorándose una fracción de segundo en Torres. Mi nombre es Sargento Donna. Mis lecciones se enfocarán en los fundamentos que a menudo pasan por alto, los elementos invisibles, el paisaje interno. Torres resopló despectivamente. ¿El interno qué, sargento? Estamos aquí para aprender a poner rondas en el objetivo, no para meditar. Unas cuantas risitas más erupcionaron. El rostro de Dalton se enrojeció, pero Scarlett levantó una mano, un gesto sutil que lo detuvo de intervenir. Simplemente miró a Torres, sus ojos de cielo invernal conteniendo una calidad antigua y sabia. Poner rondas en el objetivo, soldado Torres, respondió Scarlett, su voz aún calmada, es a menudo una consecuencia de dominar lo interno. Considera tu respiración. Es la primera variable incontrolada en cualquier disparo. Luego comenzó su primera lección, no sobre tiro, sino sobre control de la respiración. Los guió a través de ejercicios que parecían casi rudimentarios, respiración lenta y diafragmática, sosteniendo la respiración en la cima y el fondo de la inhalación, exhalando en conteos precisos y medidos. Los reclutas se inquietaron, aburridos. Torres abiertamente rodó los ojos. ¿Por qué estamos haciendo esto, sargento?, demandó Torres, incapaz de contener su impaciencia. Esto es material básico de infantería. Porque, soldado, explicó Scarlett, su paciencia inquebrantable, bajo estrés, tu respiración se acelera, tu ritmo cardíaco aumenta, tu cuerpo se tensa. Cada uno de esos factores degrada tu estabilidad, tu enfoque, tu capacidad para hacer un quiebre limpio en el gatillo. Un tirador de élite no solo apunta con su ojo. Apunta con todo su ser. Y tu ser es controlado por tu respiración. Pasó a la manipulación del ritmo cardíaco. Les enseñó técnicas para bajar su pulso, incluso bajo esfuerzo. Explicó cómo la adrenalina, mientras afila los sentidos, también puede introducir microtemblores, visión borrosa y percepción distorsionada del tiempo. Demostró ejercicios isométricos simples, técnicas de relajación profunda y prácticas de visualización mental que parecían completamente ajenas al entrenamiento agresivo al que estaban acostumbrados. Los reclutas, incluyendo a Torres, encontraron estas lecciones frustrantes, casi insultantes para su etos guerrero. Esto es todo nonsense sensiblero, se quejó Torres en voz alta a un compañero. Somos soldados, no yogis. Scarlett simplemente lo ignoró, avanzando con determinación callada.
Sus lecciones continuaron con paciencia extrema. Habló de la importancia de esperar, no solo por el disparo perfecto, sino por el momento perfecto en el entorno. Describió cómo cambios sutiles en los patrones de viento podían predecirse observando el polvo, los espejismos de calor, incluso el movimiento de insectos. Habló del enfoque Zen-like requerido para sentarse inmóvil durante horas, observando, absorbiendo, convirtiéndose en uno con el paisaje. Vuestra paciencia, les dijo, su voz casi un susurro, es un arma. Os permite ver lo que otros pasan por alto, convertirse en invisibles donde otros están expuestos, tomar un disparo cuando nadie cree que un disparo sea posible. Los reclutas, sin embargo, permanecieron en gran medida no convencidos. Anhelaban la emoción de los ejercicios de fuego real, el rugido del campo, la retroalimentación tangible de acertar objetivos. Las lecciones de Scarlett se sentían abstractas, esotéricas y, francamente, aburridas. El verdadero punto de inflexión llegó durante un ejercicio de ocultamiento y observación. Los instructores, incluyendo a Dalton, habían establecido un escenario complejo en una sección boscosa extensa de la base. Cada candidato recibió un sector para infiltrarse, encontrar un puesto de observación oculto y luego identificar 5 objetivos específicos marcados en un mapa, reportando sus posiciones por radio. El ejercicio estaba diseñado para probar su sigilo, sus habilidades de camuflaje y su capacidad para operar sin ser notados. Para este ejercicio en particular, Scarlett había elegido no participar como observadora o demostradora. Simplemente desapareció antes de que comenzara el ejercicio, diciéndole a Dalton que evaluaría desde el campo. Dalton, aún inseguro de cómo manejarla, simplemente había asintido, aunque con un tic nervioso. Horas después, el ejercicio se acercaba a su fin. Dalton, junto con unos pocos instructores más, se movía a través del bosque, verificando meticulosamente a los candidatos, evaluando sus posiciones, buscando fallos en su ocultamiento. Eran expertos en esto. Pocos candidatos lograban evadir sus ojos agudos por mucho tiempo. Encontraron al soldado Torres, sorprendentemente bien camuflado, acurrucado en un denso matorral de arbustos. Dalton se acercó en silencio, sus ojos escaneando cualquier delator. Torres, orgulloso de sus esfuerzos, permaneció completamente inmóvil, convencido de que era invisible. Dalton se arrodilló a su lado. Buen trabajo, Torres, susurró, un cumplido raro. Has elegido una posición fuerte. Buena cobertura, buen ocultamiento. Casi te paso por alto. Torres se permitió una pequeña sonrisa autosatisfecha. Gracias, maestro sargento. Elegí un lugar con líneas visuales óptimas a todos los objetivos y ocultamiento máximo de las rutas de aproximación. En efecto, acordó Dalton. Muy bien hecho. Luego hizo una pausa, su ceño frunciéndose ligeramente. Solo una cosa, Torres. Torres se inclinó, ansioso por más elogios. Señor, pasaste algo por alto. Dalton señaló una perturbación apenas visible, casi imperceptible en las hojas a unos metros de la posición de Torres a nivel de los ojos. Era tan sutil, tan perfectamente integrada en el fondo, que era casi imposible discernirla. Mira más de cerca. Torres miró intensamente. Nada, solo hojas, señor. No veo nada. Justo entonces, una voz, calmada y clara, emergió del mismo lugar que Dalton había indicado. Elegiste basado en lo que podías ver. Yo elegí basado en quien no podía verme. Torres saltó, startled, su corazón latiendo con fuerza. Dalton casi tropezó hacia atrás en shock. De la mancha casi invisible de follaje, Scarlett Dana surgió lentamente, casi mágicamente. No se había movido un centímetro, no había hecho un sonido. Simplemente había estado allí, observándolos. Su camuflaje era tan absoluto, su quietud tan profunda, que literalmente había sido un fantasma en medio de ellos, observando cada movimiento de Torres, escuchando su conversación. Estaba en un traje guille completo, pero a diferencia de los voluminosos, casi cómicos que los reclutas luchaban por usar, el suyo era una obra maestra de integración natural. Hojas, ramitas y vegetación local habían sido meticulosamente tejidas en la tela, creando una extensión seamless del suelo del bosque.
Su rostro estaba expertamente camuflado, sus ojos las únicas características discernibles, brillando con intensidad callada. Torres la miró, su mandíbula floja. La autosatisfacción smag en su rostro desapareció, reemplazada por una mezcla de shock y humillación naciente. Había estado justo allí, todo el tiempo. Había estado tan confiado, tan orgulloso de su propio ocultamiento, y ella había estado a distancia de escupir. Completamente invisible. Scarlett se arrodilló, sus movimientos tan fluidos como humo. Tu posición, soldado, aunque ofrece buenas líneas de visión, también revelaba tu presencia a cualquiera aproximándose desde este ángulo. Señaló una elevación sutil en el suelo, una ondulación casi imperceptible que, desde su perspectiva, ofrecía una vista clara e inobstruida de Torres. Tus líneas visuales funcionaban en ambos sentidos. Mi posición, gesticuló a su alrededor, ofrecía líneas visuales limitadas hacia afuera, pero ocultamiento absoluto hacia adentro. Luego explicó, en su manera callada y metódica, cómo había anticipado su aproximación, cómo había elegido su lugar no por lo que podía ver, sino por lo que no podía ser vista. Habló de leer los cambios sutiles en el viento, la dirección de la luz solar, los caminos naturales de los animales, todo para convertirse en una parte indistinguible del entorno. Había confiado en el sonido, en el olor, en el instinto para entender sus posiciones, mientras permanecía completamente no detectada. Elegiste basado en lo que podías ver, reiteró, su voz suave pero firme, sus ojos fijos en Torres. Yo elegí basado en quien no podía verme. El tirador de élite verdaderamente exitoso no es meramente un tirador. Es un fantasma, una parte del terreno. El momento en que eres visto, tu ventaja se ve comprometida. Dalton, que había estado escuchando intensamente, sintió un cambio profundo dentro de él. Siempre se había enorgullecido de su craft de campo, de su capacidad para detectar objetivos ocultos. Pero Scarlett acababa de demostrar un nivel de maestría que trascendía cualquier cosa que hubiera presenciado. No era solo sobre camuflarte. Era sobre convertirse en el entorno mismo. El silencio que siguió fue diferente de las risitas y burlas anteriores. Este era un silencio de oh genuino, de introspección profunda. Torres, por primera vez, parecía verdaderamente humilde. La arrogancia había sido borrada de su rostro, reemplazada por un respeto aturdido. Había burlado sus lecciones sensibleras, y sin embargo aquí estaba ella, demostrando su eficacia brutal e innegable. Scarlett se levantó, tan silenciosamente como había aparecido. Regresen a sus barracones, instruyó a los reclutas ahora silenciosos. Reflexionen sobre el ejercicio de hoy. Piensen no solo en lo que vieron, sino en lo que fallaron en ver. Mi próxima lección será sobre el arte de la paciencia, no solo en esperar el disparo, sino en esperar para ser verdaderamente no visto. Mientras los reclutas, incluyendo un Torres notablemente subyugado, comenzaban a moverse, Dalton se acercó a Scarlett, su rostro grabado con un respeto recién encontrado. Sargento Donna, comenzó, su voz ronca con emoción, yo, me disculpo. No tenía idea. Tus métodos son revolucionarios. Scarlett simplemente asintió. Son meramente eficientes, maestro sargento. El campo de batalla no recompensa las demostraciones abiertas. Recompensa resultados, y los resultados a menudo vienen de la paciencia y la invisibilidad. Miró hacia las figuras ahora distantes de los reclutas. Aprenderán con el tiempo. El fantasma había impartido su primera lección y, por primera vez, los candidatos de la base Edén, y especialmente el soldado Torres, comenzaron a darse cuenta de que su instructora callada y discreta no era solo única. Era un testimonio vivo y respirante de un arte olvidado, más profundo del tirador de élite. La burla había terminado. La verdadera enseñanza había comenzado. La atmósfera en la base Edén había sufrido un cambio palpable. El escepticismo abierto y el desprecio apenas velado que habían recibido la llegada inicial de la sargento Scarlett Donna se habían evaporado, reemplazados por un respeto cauteloso, luego rápidamente creciente. El ejercicio de ocultamiento había sido una demostración brutal e innegable de su habilidad inigualable, una encarnación viva de los principios invisibles que defendía.
El soldado Torres, una vez su detractor más vocal, era ahora un seguidor callado, casi ferviente, su arrogancia reemplazada por un deseo earnest de absorber cada palabra, cada matiz de su instrucción. Las lecciones de Scarlett continuaron, moviéndose más allá de los aspectos puramente físicos del control de la respiración y la manipulación del ritmo cardíaco. Se adentró en la guerra psicológica de la paciencia, la fortitud mental profunda requerida para operar en aislamiento extremo bajo presión inmensa. Habló de la importancia de la absoluta autosuficiencia, la capacidad para tomar decisiones de vida o muerte sin validación externa, para confiar en los instintos por encima de todo. Una tarde, durante una sesión teórica en un aula tenuemente iluminada, Scarlett comenzó a abrirse sobre sus misiones pasadas. Habló no con bravado, sino con una precisión detached y analítica, casi como si recontara eventos históricos en lugar de experiencias personales. Describió un mundo lejos del entorno estructurado y predecible de la base Edén, un mundo de sombras, operaciones negadas y probabilidades imposibles. Los reclutas se sentaron hechizados, inclinándose hacia adelante, su Feller unusual olvidado. El maestro sargento Dalton, ahora siempre presente en sus sesiones, escuchaba con una intensidad casi reverente, tomando notas tan diligentemente como cualquier recluta. Estaba presenciando historia, o más bien, los ecos no clasificados de ella. Hubo una misión, comenzó Scarlett, su voz baja, casi un susurro, pero llenando la habitación en el Hendo Kosh, alta altitud. El objetivo era un individuo de alto valor, profundamente atrincherado, fuertemente custodiado. Mi puesto de observación estaba en una cresta, expuesto, pero con el único disparo viable. Hizo una pausa, su mirada distante, perdida en el recuerdo. La inteligencia era fluida. El horario del objetivo cambiaba constantemente. Necesitaba una presencia sostenida, 5 días. Eso es lo que tomó para que la ventana perfecta se alineara. Un recluta se movió, aclarando su garganta. 5 días, sargento, en el Hendo Kosh. Scarlett asintió. Condiciones invernales, por debajo de cero. Encontramos un obstáculo inesperado durante la inserción, una caída. Mi brazo sufrió una fractura compuesta. Levantó su brazo izquierdo, señalando una cicatriz leve, apenas visible cerca de su codo. Era manejable, pero significaba no apoyo externo, no reabastecimiento. Estaba sola. Un jadeo colectivo pasó por la habitación. Nadie se movió. El aire estaba denso con tensión. Por 5 días, continuó, su voz inquebrantable, mantuve mi escondite. Sin comida, sin agua, solo nieve derretida cuando podía conseguirla. El dolor era un compañero constante, una distracción para ser manejada, no reconocida. Pero el disparo, sargento, preguntó Torres, su voz en voz baja, reverente, ¿lo tomaste? Los ojos de Scarlett se encontraron con los suyos, un destello de algo casi imperceptible pasando entre ellos. La ventana se abrió en el 5.º día, justo después del amanecer. El objetivo, iluminado perfectamente por el sol naciente. Un disparo único y limpio, sobre 1.800 metros. Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración flotara en el aire. 1.800 metros, con un brazo roto, después de 5 días de inanición y exposición. Era más allá del reino de cualquier cosa que hubieran concebido. ¿Sentiste algo, sargento?, preguntó otro recluta, el soldado Jensen, su voz apenas audible. ¿Después de todo eso? La expresión de Scarlett permaneció neutral. Satisfacción de que la misión se completara, de que la precisión fuera absoluta. Las emociones son un lujo que un tirador de élite no puede permitirse en ese momento. Nublan el juicio. Traicionan el enfoque. Los reclutas estaban en silencio, completamente La imagen de esta mujer callada soportando tal hardship inimaginable, ejecutando un disparo perfecto bajo tales condiciones, cementaba su leyenda en sus mentes. El concepto de instinto asesino había sido completamente redefinido. No era sobre agresividad. Era sobre una endurance casi superhumana, enfoque y compromiso inquebrantable con el objetivo. A partir de ese día, el respeto de los reclutas por Scarlett rayaba en la reverencia.
Ya no cuestionaban sus métodos. Devoraban sus lecciones, esperando ansiosamente su próxima demostración de campo, su próxima revelación callada. Torres, en particular, se convirtió en su sombra, practicando diligentemente el control de la respiración, la quietud, la paciencia casi meditativa que ella abogaba. Sus puntuaciones en el campo, una vez meramente competentes, comenzaron a subir, demostrando una consistencia y precisión recién encontradas. Fue durante este periodo que Scarlett comenzó a notar una promesa particular en una de las jóvenes reclutas femeninas, la soldado Raleigh. Riley era callada, casi tan reservada como Scarlett misma. No era la más ruidosa, la más confiada externamente, pero su enfoque era inquebrantable, sus movimientos precisos y económicos. Escuchaba intensamente durante las conferencias de Scarlett, sus ojos absorbiendo cada detalle. Durante los ejercicios de campo, Raleigh mostraba una habilidad uncanny para el ocultamiento, una capacidad natural para fundirse en su entorno que recordaba a Scarlett sus propios días tempranos. Una tarde, durante un ejercicio de acecho, Scarlett observó a Raleigh desde un punto de vista oculto. Riley se movía con una gracia casi etérea, sus pisadas silenciosas, su cuerpo bajo al suelo, su camuflaje impecable. Fluía a través de la maleza como un susurro, sus ojos escaneando constantemente, sus sentidos sintonizados con cada matiz del entorno. No estaba solo realizando el ejercicio. Estaba encarnando el espíritu del fantasma. Más tarde ese día, mientras los reclutas limpiaban su equipo, Scarlett se acercó a Raleigh. «Soldado Raleigh», dijo, su voz suave. Raleigh levantó la vista, sorprendida, un leve rubor subiendo a sus mejillas. «Sargento, tu desempeño hoy», comenzó Scarlett, sus ojos inquebrantables, «fue excepcional. Tu movimiento, tu craft de campo, tienes una aptitud natural». Los ojos de Raleigh se abrieron ligeramente, un destello de sorpresa y placer callado en ellos. «Gracias, sargento. Posees una calidad que muchos otros carecen», continuó Scarlett, su mirada evaluadora, paciencia y una fuerza callada. «No buscas atención, pero absorbes todo. Eso es un rasgo raro y valioso para un operativo de precisión». Riley simplemente asintió, su expresión earnest. Scarlett se inclinó ligeramente, su voz bajando. «Sigue trabajando en tu disciplina interna, tu capacidad para controlar tu respiración, tu ritmo cardíaco, tus pensamientos. Ahí es donde reside el verdadero poder. Y presta atención a los detalles que otros ignoran, los cambios sutiles en el viento, la dirección de las sombras, los patrones de la vida animal. El entorno habla a aquellos que escuchan». Riley escuchó intensamente, sus ojos fijos en Scarlett, absorbiendo cada palabra. Había un entendimiento no dicho entre ellas, un reconocimiento de espíritus afines. Scarlett vio en Raleigh un reflejo de su yo más joven, un vistazo a un legado potencial. Esto no era solo sobre entrenar a otro tirador de élite. Era sobre nutrir a un sucesor, alguien que pudiera llevar la antorcha de operaciones silenciosas y precisas a la próxima generación. El curso de instructor de tiradores de élite del ejército, diseñado para producir instructores, ahora, irónicamente, estaba forjando al próximo operativo de cobertura profunda, entrenado por el fantasma misma. Los instructores, liderados por el maestro sargento Dalton, notaron el cambio sutil en el enfoque de Scarlett, la mentoría callada que extendía a la soldado Raleigh. Dalton, reconociendo el impacto profundo que Scarlett estaba teniendo, sabiamente se apartó, permitiéndole la libertad para moldear el currículo y nutrir talento como ella viera conveniente. Había aprendido su lección. Esto no era sobre seguir un manual. Era sobre entender una filosofía, una forma de ser. La transformación dentro del curso fue notable. Los candidatos, una vez boisterosos y abiertamente agresivos, se habían vuelto más introspectivos, más pacientes. El crujido de rifles en el campo aún estaba presente, pero estaba acompañado por periodos más largos de observación silenciosa, de configuración meticulosa, de reflexión pensativa. Scarlett no solo les había enseñado cómo disparar. Les había enseñado cómo pensar, cómo ser. No era meramente una instructora. Era un catalizador, remodelando la definición misma de un tirador de élite en la base Eden. El fantasma no solo estaba enseñando,
estaba cultivando una nueva generación de operativos invisibles, asegurando que su doctrina única viviera. La transformación en la base Eden bajo la tutela no oficial de la sargento Scarlett Dana fue profunda. Los reclutas, una vez una colección boisterosa de tiradores ambiciosos, ahora estaban imbuidos de una intensidad callada, sus movimientos más deliberados, su enfoque más agudo. El maestro sargento Dalton, habiendo abrazado completamente los métodos no convencionales de Scarlett, actuaba como su defensor staunch, asegurando que tuviera la autonomía para moldear el currículo como viera conveniente. El programa, una vez rígido, ahora fluía con una flexibilidad recién encontrada, adaptándose a las insights únicas de Scarlett. Una mañana de otoño crisp, mientras Scarlett conducía una lección detallada sobre técnicas de ocultamiento urbano, llegó una convocatoria urgente del coronel Granger. No era una solicitud, sino una orden directa. Debía reportarse a su oficina inmediatamente. Scarlett llegó a la oficina de Granger, un espacio estéril y altamente seguro dentro del centro de mando de la base Eden. Granger se sentó detrás de su escritorio grande y sin clatter, su expresión seria. Sargento Donna, comenzó Granger sin preámbulos, tenemos una situación urgente. Una unidad de fuerzas especiales, compañía Hecho, de la base Apolo, se despliega a una región montañosa de alta altitud en 2 semanas. Terreno extremadamente desafiante. Están luchando con parámetros de enfrentamiento a larga distancia en ese entorno. Necesitan una ventaja. La base Apolo era renowned por su entrenamiento élite de fuerzas especiales, particularmente para guerra de montaña. La idea de que necesitaran asistencia externa, especialmente de una instructora invitada de una escuela de tiradores, era reveladora. Subrayaba la severidad de su problema. Mis contactos allí, continuó. Granger, su mirada aguda, indican que su soporte actual de tiradores está chocando contra una pared alrededor de 1.500 metros, consistentemente. Necesitan extender esa distancia de manera confiable, con precisión, más allá de 2.000 metros, a veces más, en condiciones altamente variables. Nuestra inteligencia sugiere que el enemigo ha adoptado nuevas tácticas que explotan esta brecha de distancia. Scarlett asintió, procesando la información. 2.000 metros en terreno montañoso era un desafío formidable. No era solo sobre el rifle. Era sobre entender condiciones atmosféricas, corrientes de viento, efecto Coriolis y manejar el esfuerzo físico en altitud. Tu reputación, sargento, declaró Granger, un destello raro de algo áquina admiración en sus ojos, te ha precedido. El comandante de la compañía Hecho, el coronel Hayes, solicitó específicamente un fantasma. Está al tanto de tu historia operativa, o al menos de los rumores de ella. Scarlett permaneció impasible. ¿Cuál es la solicitud específica, coronel? Una consulta de 3 días, explicó Granger. Debes desplegarte a la base Apolo inmediatamente. Tu misión es proporcionar entrenamiento avanzado de tiro a larga distancia, específicamente adaptado para terreno montañoso extremo y distancias extendidas. Trabajarás directamente con sus equipos de tiradores y cualquier otro operador designado por el coronel Hayes. Hizo una pausa, su mirada fija en ella. Tienes autonomía completa. Lo que necesites para lograr esto, es tuyo. Scarlett simplemente asintió. Entendido, coronel. En horas, Scarlett estaba en un avión de transporte militar, su estuche de rifle personal M24 asegurado a su lado. El vuelo a la base Apolo fue corto, pero puntuado por el zumbido constante de los motores, dándole tiempo para prepararse mentalmente para los desafíos únicos que venían. Los operativos de fuerzas especiales eran una raza diferente de los reclutas de la base Eden. Eran veteranos endurecidos, a menudo con múltiples tours de combate, poseyendo un orgullo profundo en sus habilidades. Sus métodos, tan efectivos en la base Eden, podrían enfrentar una nueva, quizás más obstinada forma de escepticismo. Al llegar a la base Apolo, Scarlett fue recibida por el mayor Ellis, el oficial ejecutivo de la compañía Hecho, un hombre con una barba gris LED y ojos que habían visto demasiado. Era educado, profesional, pero su demeanor inicial traicionaba un sutil cansancio, un hint de resignación de lo hemos intentado todo.
Sargento Donna, saludó Ellis, ofreciendo un asentimiento corto, bienvenida a la base Apolo. El coronel Hayes está ocupado, pero me pidió que asegurara que tengas todo lo que necesitas. El campo está preparado para ti. Nuestros mejores equipos de tiradores esperan tu instrucción. Scarlett simplemente respondió, guíame, mayor. La mañana siguiente, Scarlett se encontró en un campo de tiro de alta altitud, rodeada por una docena de operativos élite de fuerzas especiales. Estos eran hombres y mujeres que habían perfeccionado su craft en el crisol del combate, sus uniformes portando numerosos parches de servicio distinguido. Se mantenían erguidos, sus rifles colgados, sus expresiones una mezcla de curiosidad profesional y escepticismo subyacente. Habían oído los rumores del fantasma, pero ver a una mujer ligera y callada de una escuela de entrenamiento desafiaba sus expectativas. El sargento de primera clase Mellor, el jefe de la sección de tiradores de la compañía hecho, un hombre corpulento con una reputación de franqueza, dio un paso adelante. Sargento Donna, declaró, su voz gruesa, nos han dicho que puedes ayudarnos con nuestro problema de larga distancia. Estamos abiertos a nuevas técnicas, pero, francamente, lo hemos intentado todo. ¿Qué exactamente traes a la mesa que no sepamos ya? Scarlett se encontró con su mirada, inquebrantable. Traigo una perspectiva diferente, sargento de primera clase. Vuestras técnicas actuales son efectivas para variables conocidas. Os mostraré cómo dominar las variables desconocidas. No comenzó con disparos. En cambio, los llevó a un punto de vista alto con vista a un vasto paisaje montañoso complejo. Pasó horas simplemente observando. Habló de cómo el viento se comportaba diferentemente en cañones y a través de crestas abiertas, cómo las corrientes térmicas ascendentes creadas por caras de roca calentadas podían desviar un disparo por cientos de metros, cómo las sutiles diferencias en densidad del aire a altitudes variables afectaban la trayectoria de la bala. Señaló formaciones rocosas específicas, pendientes aparentemente inocuas y cambios sutiles en la vegetación, explicando cómo cada una podía actuar como un túnel de viento, una barrera térmica o un amortiguador de sonido natural. Los operativos, inicialmente impacientes, gradualmente comenzaron a inclinarse, su escepticismo dando paso a sorpresa intrigada. Estas eran observaciones que nunca habían considerado, matices que simplemente habían descartado como impredecibles. Scarlett estaba identificando patrones en el caos. La montaña, explicó, su voz callada, es una entidad viva. Respira. Cambia. Debéis aprender su lenguaje. Escuchad el viento, no solo sentidlo. Observad el polvo, las hojas, el comportamiento de la vida silvestre. Cada uno cuenta una historia sobre las corrientes de aire, la presión atmosférica, los cambios de temperatura. Estos son vuestros verdaderos calculadores balísticos. Al día siguiente, puso la teoría en práctica. Eligió un objetivo a 2.200 metros, una pequeña formación rocosa en una cresta distante, una distancia que consideraban borderline imposible para impactos consistentes. No dispararemos por horas, anunció. Esperaremos. Los operativos intercambiaron miradas desconcertadas. Estaban acostumbrados a ejercicios de fuego rápido, retroalimentación inmediata. Scarlett les hizo configurar sus rifles, luego simplemente observar. Por 3 horas, les hizo mirar el objetivo, mirar el aire, mirar el juego sutil de luz y sombra. Les instruyó sentir los microcambios en la brisa en su piel, rastrear mentalmente las corrientes leves e invisibles. Ahora, dijo finalmente, su voz cortando la quietud, observad el espejismo de calor sobre la cara de la roca. Mirad el momento preciso en que tiembla y distorsiona. Ese es vuestra ventana. Ese es cuando el aire es momentáneamente estable lo suficiente para que vuestra ronda pase limpiamente. Hizo que cada tirador tomara un disparo único, uno a la vez, precisamente cuando ella llamaba el momento, y, para su astonishment, ronda tras ronda impactó la roca distante, un ping consistente resonando a través del valle. No cada disparo fue un centro perfecto, pero la consistencia a esa distancia extrema, bajo tales condiciones, era sin precedentes para ellos. El sargento de primera clase Mellor, su rostro una mezcla de shock y realización naciente, caminó hacia Scarlett.
Sargento, dijo, su voz last con humildad no característica, nunca hemos logrado esa clase de consistencia a esa distancia. Ni siquiera cerca. Estabais luchando contra la montaña, respondió Scarlett simplemente. Os enseñé cómo escucharla. Durante los siguientes 2 días, Scarlett intensificó el entrenamiento. Los empujó más allá de sus límites físicos y mentales, no con fuerza bruta, sino con precisión extrema. Les enseñó técnicas avanzadas para calcular el efecto Coriolis para rondas viajando sobre distancias tan vastas, para leer el drift sutil de líneas de espejismo, para hacer correcciones de fracción de segundo para ráfagas repentinas de viento. Les introdujo técnicas especializadas de respiración que les permitían bajar su ritmo cardíaco, incluso después de una subida extenuante, asegurando un disparo estable inmediatamente al llegar a su posición de tiro. Incluso reveló una técnica que llamó alineación armónica, un método para sintonizarse con las vibraciones sutiles de su rifle, su cuerpo y el entorno mismo para lograr un estado de equilibrio absoluto antes del disparo. Sonaba místico, casi imposible, pero cuando lo demostró, los resultados fueron innegables. Al final de los 3 días, los operativos de fuerzas especiales, una vez escépticos y orgullosos, estaban completamente convencidos. Habían visto, con sus propios ojos, sus capacidades extendidas más allá de lo que creían posible. Les habían enseñado no solo nuevos métodos, sino una filosofía completamente nueva de enfrentamiento a larga distancia. Sargento Donna, el coronel Hayes, un hombre raramente dado a elogios efusivos, le dijo en su tarde final, has dado a mis equipos una ventaja invaluable. Has literalmente expandido su envolvente operativo. Lo que les has enseñado, sargento, no está en ningún libro de texto. Es un arte vivo. Incluso el Graf sargento de primera clase Mellor se acercó a ella, una sonrisa rara y genuina en su rostro. Sargento Donna, dijo, extendiendo una mano, estaba equivocado. Completamente equivocado. Nos enseñaste lo que los libros nunca pudieron. Nos enseñaste a ver la montaña, no solo a disparar a través de ella. Gracias. Scarlett simplemente asintió, aceptando su gratitud con su gracia callada usual. Les había dado las herramientas, pero el verdadero aprendizaje, sabía, vendría en el crisol de operaciones del mundo real. Mientras abordaba el transporte de regreso, el zumbido de los motores, una lullaby familiar, sintió una satisfacción callada. El fantasma había entregado su mensaje. Su doctrina, nacida en las sombras, ahora estaba echando raíces en las unidades élite, preparándolas para las batallas por venir. El éxito de la consulta de la sargento Scarlett Donna en la base Apolo envió ondas a través de los escalones superiores del ejército. Susurros del fantasma y sus técnicas revolucionarias llegaron a los oídos de las figuras más poderosas, compeliéndolas a tomar nota. Los informes del coronel Hayes en la base Apolo eran inequívocos. Los métodos de Scarlett habían mejorado dramáticamente sus capacidades a larga distancia, empujando más allá de límites convencionales en el terreno más desafiante. Esto no era solo una mejora, era un cambio de paradigma. De vuelta en la base Eden, el curso de instructor de tiradores de élite del ejército había sido completamente transformado. Lo que una vez fue un currículo rígido y por el libro ahora era fluido, incorporando los tenis centrales de Scarlett de control de la respiración, manipulación del ritmo cardíaco, paciencia extrema y conciencia ambiental. El maestro sargento Dalton, una vez su instructor despectivo, era ahora su campeón más ardiente, integrando su filosofía en cada aspecto del entrenamiento. El soldado Torres y la soldado Raleigh, junto con el resto de su cohorte, mostraban progreso notable, su precisión y craft de campo alcanzando niveles sin precedentes. La culminación de esta transformación llegó con el anuncio de una visita de alto nivel. El comandante del ejército, el general Mark Storm, un hombre cuyas decisiones moldeaban el futuro de todo el servicio, venía a la base Eden para observar los nuevos métodos de entrenamiento personalmente. Era un movimiento sin precedentes, un indicador claro de la gravedad con la que se veía su impacto. El día de la visita del comandante amaneció claro y crisp. Toda la base estaba a bus con preparaciones, pero en el campo de tiradores, una tensión callada colgaba en el aire. Scarlett, siempre compuesta, no mostró signos externos de nerviosismo.
Había estado preparando esta demostración por semanas, seleccionando un escenario que mostraría el espectro completo de su doctrina. El General Thorne llegó en un convoy de sedanes negros, su séquito de oficiales de alto rango a remolque. Era una figura formidable, con una mirada aguda e inteligente que no pasaba nada por alto. El coronel Granger, presente para proporcionar contexto y apoyo, estaba a su lado, una mirada rara de anticipación en su rostro. El maestro sargento Dalton se mantenía rígido en posición de firmes, listo para explicar el nuevo currículo. Maestro sargento Dalton, la voz del general Thorne era profunda, autoritaria. El coronel Granger ha proporcionado informes convincentes, pero necesito verlo por mí mismo. Muéstrame qué ha cambiado aquí. Dalton saludó. Sí, señor. General, comenzaremos con una demostración por la sargento Scarlett Dana. Ella ejemplificará los principios centrales de nuestra nueva doctrina de entrenamiento. Scarlett dio un paso adelante, su movimiento tan callado y discreto como siempre. Saludó al general. Sargento Donna, señor, bienvenido a la base Eden. La mirada del General Thorne era aguda, evaluadora. Había leído su archivo clasificado, por supuesto, las partes permitidas. Conocía la operación Omega Wind y las leyendas susurradas que la rodeaban, pero ver a la mujer callada en persona, tan discreta, contrastaba fuertemente con la reputación extraordinaria. Sargento, declaró Thorne, me han dicho que tus métodos son no convencionales. Muéstrame que puede lograr lo no convencional. Scarlett asintió. Señor, la demostración de hoy será un disparo único, a una milla, con un retraso de viento calculado al segundo. Un ripple de murmullos pasó por el staff del general. Un disparo a una milla, aproximadamente 1.600 metros, ya era desafiante. Agregar un retraso de viento calculado, contando para un objetivo en movimiento o una ventana precisa, lo elevaba a un nivel diferente de maestría. Scarlett los llevó a un campo recién establecido, una vasta extensión abierta. A exactamente una milla, un pequeño objetivo de acero estacionario, diseñado para simular una vulnerabilidad específica en un vehículo, había sido colocado. El viento era un viento cruzado variable, con ráfagas intermitentes, haciendo el disparo aún más complejo. Tenía su M24 configurado. No se apresuró. Habló al general y su staff a través de su proceso, explicando cada paso con precisión calmada. Habló de presión atmosférica, temperatura, humedad y el interplay sutil de varias corrientes de viento. Articuló cómo sus técnicas de respiración le permitían lograr quietud absoluta, cómo su manipulación interna del ritmo cardíaco eliminaba microtemblores. El viento, explicó, su mirada fija en el objetivo distante a través de su visor de observación, no es constante. Cambia. Forma remolinos. El desafío no es superarlo, sino entender su verdad momentánea, predecir su próximo aliento e integrar esa predicción en la trayectoria de la ronda. Luego explicó el concepto de retraso de viento, una técnica para sostener deliberadamente el disparo hasta un lalo cambio preciso y anticipado en el viento, liberando la ronda en el microsegundo exacto en que las condiciones atmosféricas eran óptimas para ese objetivo específico. Esto no era adivinanza. Era un cálculo complejo en tiempo real, integrando datos de sus instrumentos con su intuición perfeccionada y observación ambiental. Mi cálculo, declaró, su voz equilibrada, indica una ventana óptima en 45 segundos, durando exactamente 3,2 segundos. El viento caerá momentáneamente a 4 millas por hora desde el norte-noroeste, permitiendo un punto de impacto preciso. Los oficiales observaron, fascinados. El General Thorne se mantuvo perfectamente inmóvil, sus ojos fijos en Scarlett, absorbiendo cada detalle de su preparación metódica. Scarlett se acomodó en su posición prona, su cuerpo volviéndose completamente inmóvil, una estatua de concentración. Su respiración se ralentizó a un ritmo casi imperceptible. Sus ojos, a través del visor, estaban fijos en el objetivo distante, esperando. 45 segundos pasaron. El viento parecía aullar a su alrededor. Luego, casi milagrosamente, comenzó a disminuir, justo como Scarlett había predicho. El disparo fue disparado.
El sonido del impacto resonó a través del campo un completo 2 segundos después, un impacto perfecto. El pequeño objetivo de acero a 1 milla resonó con el impacto limpio e innegable. Un suspiro colectivo de astonishment ripleó a través de los oficiales observadores. La expresión del General Thorne, usualmente stern, se suavizó en una mirada de admiración profunda. Había presenciado precisión elevada a una forma de arte, una mezcla de ciencia, intuición y maestría absoluta. Scarlett se levantó lentamente de su posición, sus movimientos tan fluidos y sin prisa como siempre. Miró al general. El General Thorne se acercó a ella, su mirada inquebrantable. Sargento Donna, dijo, su voz last con no característica, esa fue una demostración extraordinaria, más allá de cualquier cosa que haya presenciado en mi carrera. Hizo una pausa, luego se volvió a su staff. Esto, anunció, su voz resonando con convicción, es el futuro del enfrentamiento de precisión. El protocolo de entrenamiento de la Sargento Donna será adoptado globalmente en todas las escuelas de tiradores del ejército inmediatamente. Un murmur de aprobación pasó por su staff. Dalton, parado a unos metros, se hinchó de orgullo. Esto era un endoso de proporciones monumentales, una validación de todo lo que había aprendido de Scarlett. El General Thorne se volvió de vuelta a Scarlett. Sargento, tu contribución a nuestras capacidades es inmensa. El ejército te debe una deuda de gratitud. ¿Hay algo que requieras? ¿Algún reconocimiento, alguna promoción que desees? La expresión de Scarlett permaneció calmada, humilde. General, con todo respeto, las leyendas son para pósters. Solo hago el trabajo. Mi único requisito es que la doctrina se implemente con la misma integridad y precisión con la que fue desarrollada. Thorne sonrió, una sonrisa rara y genuina. Entendido, sargento, y commendablemente dicho. Luego se volvió a Dalton. Maestro sargento, asegúrate de que esto suceda. La sargento Donna supervisará la implementación inicial, trabajando directamente con mi oficina. Más tarde esa tarde, después de que el general y su séquito hubieran partido, dejando atrás un flurry de directivas urgentes, Scarlett estaba junto al campo de tiro, observando a un grupo de nuevos reclutas practicando sus ejercicios de respiración. Torres se acercó a ella, su rostro pensativo. Sargento, comenzó Torres, su voz suave, después de todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, ¿por qué nunca buscas reconocimiento? ¿Por qué siempre dices que las leyendas son para pósters? Scarlett lo miró, sus ojos conteniendo una sabiduría antigua. Porque, soldado, respondió, su voz casi un susurro, los mejores nunca necesitan hablar. Solo completan la misión. Su trabajo, su impacto, habla por sí mismo. La verdadera maestría es silenciosa. No demanda atención. Comanda respeto a través de resultados innegables. Volvió su mirada a los reclutas, sus movimientos callados un testimonio de su influencia. El reconocimiento se desvanece. Las medallas acumulan polvo. Pero la misión es eterna. Y la capacidad para ejecutarla perfectamente, consistentemente, silenciosamente, esa es la única legado que importa. Torres asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Ahora entendía. El fantasma no solo le había enseñado cómo disparar, le había enseñado cómo ser. Una nueva doctrina había nacido, no solo para escuelas de tiradores, sino para una nueva generación de operativos invisibles, para siempre cambiados por la fuerza silenciosa y precisión letal de la sargento Scarlett Donna. La misión continuaría en las sombras, llevada adelante por aquellos que ahora entendían que el verdadero poder yace en el arte de ser invisible. Y así, llegamos al cierre del remarkable viaje de la sargento Scarlett Donna, el fantasma de la base Eden. Desde el despido callado que buscaba disminuirla, hasta la revelación earth-shattering de su verdadera identidad, Scarlett redefinió lo que significa ser un operativo de precisión. No era ruidosa. No era ostentosa, pero su silencio hablaba volúmenes. Su precisión resonaba a través de continentes y su dedicación inquebrantable a la misión forjó un legado que resonará a través de generaciones de soldados élite.
Presenciamos cómo sus lecciones aparentemente simples sobre la respiración, sobre la paciencia, sobre la danza invisible de variables ambientales, transformaron un campo de entrenamiento escéptico en un crisol de verdadera maestría. Su capacidad para convertirse en uno con el terreno, para golpear desde distancias imposibles y para cultivar una nueva raza de profesionales silenciosos como el soldado Torres y la soldado Raleigh, probó que la fuerza más profunda a menudo no yace en la agresividad, sino en un control casi espiritual. Su misión en la base Apolo, llevando a operativos de fuerzas especiales endurecidos más allá de sus límites percibidos, no era solo sobre acertar objetivos a 2000 metros. Era sobre enseñarles a escuchar el susurro de la montaña, a leer el lenguaje invisible del viento. Les enseñó que las herramientas más poderosas a menudo son aquellas ya dentro de nosotros, esperando ser perfeccionadas, pulidas y desatadas con precisión absoluta. Y, en última instancia, su Defiance callada culminó en un endoso global de los escalones más altos del ejército. La sargento Scarlett Dana, la mujer a la que le dijeron que no era lo suficientemente agresiva, ahora se erige como la arquitecta de una nueva doctrina, un testimonio del hecho de que la verdadera excelencia no busca validación. La comanda a través de resultados innegables. Su humilde rechazo de Aquelarre, su creencia de que las leyendas son para pósters, encapsula la esencia misma del profesional callado, aquellos que solo hacen el trabajo y, al hacerlo, dejan una marca indeleble en el mundo, a menudo desde las sombras más profundas. ¿Qué parte de la historia de Scarlett resonó más contigo? ¿Fue su habilidad inigualable, su paciencia inquebrantable o su humildad callada ante un logro inmenso? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Siempre estamos ansiosos por oír vuestras perspectivas e insights. Si encontraste inspiración en el viaje de Scarlett, si crees en el poder de la determinación callada y la habilidad inigualable, entonces asegúrate de dar like. Y, más importante, suscríbete. Únete a nuestra comunidad creciente mientras continuamos explorando cuentos de coraje extraordinario, héroes ocultos y el impacto profundo de aquellos que dedican sus vidas a dominar su craft. Y, antes de irte, no te pierdas nuestras otras historias compelling. Mira los videos que aparecen en tu pantalla ahora para más narrativas increíbles de resiliencia, habilidad y el espíritu humano indomable. Gracias por ver y nos vemos en la próxima misión.